Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Les doy la bienvenida a la sesión de consultas académicas que corresponde al día martes 10 de diciembre. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios semanales que corresponden a la separata de clase número 8, que es la que se viene trabajando en esta semana, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Entonces, quiero que me brinden unos segundos para compartir el archivo de la separata 8 y para realizar la resolución de las preguntas de la parte de la evaluación de dicha semana. Un momento, por favor. Muy bien, estamos observando la lectura complementaria que forma parte de la evaluación de la semana 8. Entonces voy a dar lectura a este interesante párrafo extraído de la obra Investigación sobre el conocimiento humano del filósofo escocés David Hume, y a continuación leeré la pregunta que acompaña a esta lectura y le daré solución, ¿ya? Muy bien. Cualquiera admitirá de buena gana que hay una diferencia considerable entre las percepciones de la mente. Cuando un hombre siente dolor por un excesivo bochorno o placer por un calor moderado, y cuando después evoca en su memoria esta sensación o la anticipa en su imaginación. Estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos, pero nunca podrán del todo alcanzar la fuerza y vivacidad del sentimiento original. Lo máximo que podemos decir de ellas, incluso cuando operan con enorme vigor, es que representan sus objetos de tan viva manera que casi podríamos decir que los sentimos o los vemos. Sin embargo, salvo que la mente se encuentre desordenada por enfermedad o locura, nunca puede llegar a un extremo tal de vivacidad como para volver a las percepciones de todo indistinguibles. Ni todos los colores de la poesía, ni siquiera los más espléndidos, serían capaces de pintar los objetos naturales de modo que la descripción fuera tomada por un paisaje real. Podemos observar que una distinción semejante se encuentra en todas las percepciones de la mente. Se infiere del texto que para Hume las percepciones, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Generan ideas que se presentan con menor intensidad que las impresiones. En el texto se menciona que cuando después evoca en su memoria esta sensación o la anticipa en su imaginación, estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos. Las percepciones, producto de las sensaciones, generan ideas que se experimentan con menor intensidad que las impresiones, ¿no? Bueno, Hume sostiene que la mente humana tiene dos clases de percepciones: impresiones e ideas, y que entre estas existen dos diferencias importantes que son las relativas al orden en el que se presentan y a la intensidad con la que se experimentan. En relación con el primer criterio, es decir, el orden con el que se presentan, las impresiones son primero y luego son las ideas, no al revés, como señalaba Descartes. Recordemos que Descartes, ¿no?, desarrolló su teoría innatista, de acuerdo con la cual el hombre humano, el hombre, perdón, nace con ciertas ideas, ¿no? La mente del hombre viene al mundo con ciertas ideas, ¿no? A las cuales llamamos innatas, obviamente, ¿no?
Bueno, Hume rechaza este innatismo cartesiano y dice primero son las impresiones y después son las ideas. No pueden haber ideas si antes no hemos tenido impresiones, ¿no? En relación con el segundo criterio, es decir, el referido a la intensidad con la que experimentamos, las impresiones se experimentan con una mayor vivacidad que las ideas. Las ideas son como copias pálidas de las impresiones que experimentamos, ¿no? Y eso es lo que se dice aquí en el interesante párrafo que hemos leído hace un momento, ¿no? Estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos, pero nunca podrán del todo alcanzar la fuerza y vivacidad del sentimiento original, ¿no? Ven, ahí está, ¿no? Eso quiere decir que este, las ideas se presentan con menor intensidad que las impresiones, ¿no? Está clarísimo, ¿cierto? Muy bien, pasamos entonces a los ejercicios de clase de la semana. Pregunta número uno. Para Rosalía, las personas nacen con una habilidad innata lógico-matemática que les facilita la comprensión y resolución de problemas. Sin embargo, según los planteamientos psicopedagógicos, los niños no conocen las verdades matemáticas en una etapa tan temprana. Más bien, las matemáticas se inician con una breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes. De acuerdo a la información, se infiere que Rosalía, la respuesta está en la alternativa B, confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano, ¿no? Confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano. A ver, leamos nuevamente la pregunta. Para Rosalía, las personas nacen con una habilidad innata lógica matemática que les facilita la comprensión y resolución de problemas. Sin embargo, según los planteamientos psicopedagógicos, los niños no conocen las verdades matemáticas en una etapa tan temprana. Más bien, las matemáticas se inician con una breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes. De acuerdo a la información, se infiere que Rosalía, que la respuesta está en la alternativa B, confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano, ¿no? Las investigaciones psicopedagógicas confirman que los niños no conocen las verdades matemáticas desde una edad temprana, sino que se da mediante un proceso de motivación. Los planteamientos del empirismo de Locke se confirman, ¿no? Los planteamientos del empirismo de Locke se confirman. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2, ¿ya? Pasamos a la pregunta número 2. Un momento, por favor.
Kant consideraba que todo conocimiento comienza mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones sensibles a nuestro pensamiento. Con la ayuda del entendimiento, las intuiciones sensibles son pensados y de él proceden los conceptos. En el ámbito de la nociología se puede inferir que Kant, la respuesta está en la alternativa B. Integra los aportes del empirismo y el racionalismo. Repito, Kant consideraba que todo conocimiento comienza mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones sensibles a nuestro pensamiento. Con la ayuda del entendimiento, las intuiciones sensibles son pensados y de él proceden los conceptos. En el ámbito de la nociología se puede inferir que Kant integra los aportes del empirismo y el racionalismo. Bueno, la respuesta está en la alternativa B, les decía, integra los aportes del empirismo y el racionalismo, ¿no? Veamos la solución. El conocimiento comienza con la experiencia, pero al mismo tiempo hay conceptos que la razón forma por sí misma, que no proceden de la experiencia, sino que se aplican a ella, la condicionan y la hacen posible, ¿no? Bueno, Kant decía que en la constitución del conocimiento participan tanto los sentidos como la razón, ¿no? Eh, por ello es que, según Kant, los planteamientos relativos al origen del conocimiento de los racionalistas y de los empiristas eran excluyentes y a la vez reduccionistas, ¿no? Excluyentes porque eh, eh, o bien se trataba que era la razón o bien los sentidos el origen de nuestro conocimiento, ¿no? Y reduccionista porque ambas teorías reducían el origen de nuestro conocimiento o bien a la razón o bien a los sentidos, pero Kant considera que ambas facultades intervienen en el proceso del conocimiento de manera indesligable, ¿no? No se puede desligar a los sentidos de la razón en el acto del conocimiento, ¿no? Ambas facultades son necesarias, ¿correcto? Kant decía que eh, todo conocimiento nace de la experiencia, pero eh, no todo conocimiento surge de ella, ¿no? En el sentido de que eh, el hombre conoce siempre gracias a los sentidos, pero que nuestra razón contiene las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿no? Una vez que los sentidos traen a nosotros datos del objeto, la razón eh, impone sobre dicho objeto las intuiciones puras y también las categorías con las cuales ordena estos datos y los convierte en un conocimiento. Veamos la solución. Dice, el conocimiento comienza con la experiencia, pero al mismo tiempo hay conceptos que la razón forma por sí misma, que no proceden de la experiencia, sino que se aplican a ella, la condicionan y la hacen posible. 3.
Adriano está convencido que nuestras facultades humanas se encuentran capacitadas para conocer el universo. Repito, Adriano está convencido que nuestras facultades humanas se encuentran capacitadas para conocer el universo. Su amigo Eduardo le pregunta, ¿puede realmente nuestro insignificante cerebro responder a todas las preguntas imaginables y comprender todos los problemas? Responde que el ser humano está capacitado para conocer y comprender la verdad de las cosas sin intermediarios ni distorsiones. Se deduce que lo afirmado por Adriano se relaciona con, la respuesta está en la alternativa B, el pensamiento dogmático. Y es que el dogmatismo es la corriente nociológica que sostiene que el hombre sí puede conocer sin ningún límite y por ende no debe dudar. De este modo, la postura de Adriano es afín a esta corriente filosófica, ¿no? O sea, el dogmatismo sostiene que el hombre puede conocer las cosas, los objetos del mundo sin ninguna limitación, de manera total, de manera completa, ¿no? No existen restricciones para el conocimiento humano desde el punto de vista del dogmatismo, ¿correcto? Pasamos a la pregunta número 4. Ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente. No es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Repito, en cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Se infiere que la respuesta de María, la respuesta está en la alternativa A, pone en duda la posibilidad del conocimiento de la realidad. Según el escepticismo, el sujeto no puede obtener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. De esto se deduce que solo tenemos opiniones y creencias de la realidad, ¿no? Volvamos a leer la pregunta. Ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente. No es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Se infiere que la respuesta de María pone en duda la posibilidad del conocimiento de la realidad, ¿no? Claro, la postura de María en buena cuenta es una postura escéptica, ¿no? El escepticismo es la tesis que sostiene que no podemos alcanzar un conocimiento absoluto y seguro de los objetos del mundo, ¿no? Sostiene que debemos dudar acerca de las facultades que el hombre emplea para conocer, pues dichas facultades no son seguras, no son fiables, no son confiables, ¿correcto? Eh, por ello es que el hombre no puede conocer las cosas de un modo absoluto y seguro, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. Para José, el pensamiento por sí solo tiene la habilidad de analizar y solucionar problemas utilizando principios y conceptos matemáticos.
A ver, repito, para José el pensamiento por sí solo tiene la habilidad de analizar y solucionar problemas utilizando principios y conceptos matemáticos. Por ello considera que es posible identificar patrones con los cuales se pueden realizar inferencias y generalizaciones. Según el problema del conocimiento, se deduce que José, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Defiende la postura racionalista de Descartes, ¿no? El racionalismo, como sabemos, es la teoría filosófica que afirma que la razón por sí sola, sin la ayuda de los sentidos, es la fuente fiable del conocimiento, ¿no? Claro, el racionalismo cartesiano establece que solo podemos alcanzar el conocimiento con la razón, ¿no? Desconfía de los sentidos, ¿no? Para alcanzar el conocimiento. No solo desconfía, sino se puede decir que hasta desprecia, ¿no? A los sentidos porque estos, ¿no? Eh, eh, originan, vamos a decir así, confusión, debido a que son cambiantes, ¿no? Solo nos ofrecen datos aparentes de la realidad, ¿no? Por ello, solo la razón es la única fuente que nos permite lograr auténticos conocimientos, ¿correcto? Pasamos a la pregunta número 6. La inversión tiene efectos multiplicadores en la dinamización de la actividad económica. Por eso, la primera gran interrogante que se formula el político es: ¿qué factor multiplicador es más importante en la economía? ¿La inversión privada o pública? La respuesta para la mayoría de los analistas económicos es que la inversión privada es de suma relevancia para garantizar la reactivación económica, pues esta genera mayores niveles de consumo, empleo e ingresos en el país. Por lo expuesto, se puede establecer que los analistas económicos estarían de acuerdo con la teoría. La respuesta está en la alternativa de pragmática de la verdad de James. Veamos la solución. Para William James, la verdad no se relaciona con el sujeto, las representaciones o los objetos, sino con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un hecho, suceso o enunciado, ¿no? Claro, la verdad está determinada por los beneficios, por, eh, por la utilidad, ¿no? Por el provecho que puede proporcionarnos un hecho o un objeto, ¿no? Entonces son los beneficios, es la utilidad, ¿no? Es la ganancia la que hace que algo sea verdadero, ¿cierto? Entonces, esa es la teoría pragmática de la verdad desarrollada y defendida, entre otros, por el filósofo norteamericano William James, ¿correcto? Número 7. Antonio sostiene que el ser humano puede llegar al saber absoluto y tener una comprensión absoluta de la realidad. En cambio, Janet plantea que tal suposición es inviable, pues no hay plena seguridad en las capacidades del ser humano para comprender la realidad de forma segura. Repito, Antonio sostiene que el ser humano puede llegar al saber absoluto y tener una comprensión absoluta de la realidad. En cambio, Janet plantea que tal suposición es inviable, pues no hay plena seguridad en las capacidades del ser humano para comprender la realidad de forma segura. De acuerdo con lo expuesto, se deduce que las tesis de Antonio y de Janet se corresponden con él
y él correspondientemente. Bueno, aquí la respuesta se encuentra en la alternativa B, con el dogmatismo y el escepticismo respectivamente, ¿no? Claro. Eh, Veamos la solución primero, a ver. Antonio, al plantear que se puede tener un conocimiento absoluto de la realidad, asume una postura optimista frente a la posibilidad del conocimiento, lo que se corresponde con el dogmatismo. Por el contrario, Janet representa al escepticismo ya que sostiene la imposibilidad de conocer la realidad de forma absoluta, ¿no? Claro, entonces en los planteamientos de Antonio y de Janet se encuentran respectivamente las tesis dogmática y escéptica respectivamente, ¿no? El dogmatismo, como sabemos, sostiene que podemos conocer las cosas tal como son, sin ninguna limitación, de manera segura, de manera absoluta. En cambio, el escepticismo sostiene que no podemos tener un conocimiento absoluto, seguro, fiable, confiable sobre las cosas, ¿no? Y bueno, pasamos a la pregunta número 8. David sostiene que una verdad es una representación mental acertada del mundo y un hecho es todo aquello que puede ser descrito por la misma verdad. Entonces, para David, una verdad es una opinión verdadera porque se basa en un hecho del mundo que la confirma. Repito, David sostiene que una verdad es una representación mental acertada del mundo y un hecho es todo aquello que puede ser descrito por la misma verdad. Entonces, para David, una verdad es una opinión verdadera porque se basa en un hecho del mundo que la confirma. Se deduce que la postura de David se relaciona con la respuesta está en la alternativa E, la propuesta de la verdad como correspondencia. La teoría de la verdad como correspondencia señala que un juicio enunciado es verdadero cuando se ajusta a los hechos, cuando, cuando se corresponde con los hechos, ¿no? Eh, es decir, cuando se corresponde con ellos, como acabo de decir, ¿no? En el enunciado hay elementos de sobra para llegar a la respuesta, ¿no? Eh, para David, una verdad es una opinión verdadera porque se basa en un hecho del mundo que la confirma, ¿no? Que se basa en un hecho del mundo que la confirma. Bueno, se deduce entonces que la postura de David se relaciona con la propuesta de verdad como corresponde. Claro, existen diferentes criterios de verdad, ¿no? Sin lugar a dudas, el criterio de verdad más difundido, más aceptado, es el de la teoría de la verdad como correspondencia, que establece que una proporción es verdadera cuando eh, es confirmada por los hechos, cuando se corresponde con los hechos. Por ejemplo, la proposición eh, hace calor es verdadera si es que en efecto hace calor, ¿no? O por ejemplo la proposición eh, eh, los batracios son anfibios, ¿no? Es verdadera si es que en efecto los batracios son anfibios, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de esta parte. Voy a dejar de compartir. Eh, Mi horario de atención el día de hoy es desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese horario voy a atender sus interesantes preguntas, así que los invito a unirse, todavía tienen tiempo, ¿no? Para que se integren a esta sesión
y me hagan llegar sus interesantes preguntas, ¿no? Voy a apagar mi micrófono un momento y luego continuar, ¿sí?
Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario. Vamos a continuar con la sesión de consultas académicas en vista que todavía no hay estudiantes que hayan ingresado a esta sesión. Vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos que se vienen trabajando en la semana 8, ¿correcto? Para lo cual voy a compartir el archivo de la clase, la separata de la semana 8. ¿Cuál es el tema que se viene trabajando? Nociología o teoría del conocimiento. Entonces, les decía, vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Como que esperamos a los estudiantes para que se unan a esta sesión, ¿correcto? La palabra nociología proviene de las voces griegas gnosis, que significan conocimiento, y logos, que quiere decir teoría, ¿no? Es decir, nociología significa teoría del conocimiento, ¿correcto? Eh, la nociología es la disciplina filosófica que estudia problemas referentes al origen, a la posibilidad y a la naturaleza del conocimiento, así como también al problema de la verdad, que está relacionado directamente con el conocimiento, ¿correcto? Ahora bien, en el acto del conocimiento participan los siguientes elementos. El sujeto, que es el ser humano que emplea la razón y los sentidos para conocer; el objeto, que es aquello que se puede conocer, ¿no? O todo aquello que se puede conocer; y la representación, que es la imagen del objeto, que se constituye por el contacto entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, esos son los elementos que participan en el conocimiento. Ahora, como dije al inicio, eh, la nociología reflexiona sobre varios problemas. Por ejemplo, sobre el problema referente a la posibilidad del conocimiento, ¿no? Este problema se expresa mediante la pregunta: ¿es posible conocer la realidad? Frente a lo cual se han planteado las siguientes tesis. La tesis del dogmatismo, que sostiene que se puede conocer eh, plenamente a la realidad, ¿no? Eh, es posible conocer la realidad de manera absoluta y segura, ¿no? En el otro extremo se encuentra el escepticismo, que niega la posibilidad del conocimiento, y entre estas dos posturas, entre estas dos tesis, tenemos al criticismo, que es una postura tercerista, digamos, intermediadora entre ambas, ¿no? Que sostiene que solo es posible conocer el fenómeno, pero no el nómeno, ¿no? En otras palabras, frente a la pregunta: ¿es posible conocer la realidad?, el criticismo responde: sí, podemos conocer la realidad, pero de un modo parcial. Solo conocemos los fenómenos, pero no el nómeno, ¿correcto? Eh, Muy bien. Ahora, otro problema interesante sobre el cual reflexiona la nociología es el relativo al origen del conocimiento, que se expresa con la pregunta, ¿no? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿No? Frente a lo cual se han planteado varias tesis, tales como el racionalismo, que sostiene que todo conocimiento universal y necesario surge de la razón, ¿no? En el otro extremo tenemos al empirismo, que sostiene que el conocimiento surge de la experiencia, vale decir, del contacto directo con la realidad a través de los sentidos. Y entre estas posturas tenemos una tesis tercerista, digamos, que es la tesis criticista, que sostiene que el conocimiento surge tanto de los sentidos como de la razón, ¿correcto? De los sentidos tanto como de la razón, ¿no? Ahora, yo manifesté que la verdad es un tema estudiado por la nociología, ya que este,
está directamente relacionado con el tema del conocimiento, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado que la verdad es la correspondencia entre la idea y el objeto, ¿no? O entre el objeto y la idea que tenemos acerca de él, ¿no? Sin embargo, hay diferentes enfoques acerca de dicha problemática. A continuación veremos las diferentes concepciones que de la verdad se han establecido históricamente, ¿no? Pero quiero dejar sentado que la teoría de la verdad más aceptada, si se quiere, es la que hemos visto hace un momento, que es la teoría de la correspondencia, ¿no? Que repito, establece que una proposición es verdadera cuando se corresponde con los hechos, ¿no? Los propugnadores de esta teoría son los filósofos Aristóteles en la antigüedad, Santo Tomás en la Edad Media y más recientemente en la etapa moderna el filósofo inglés Bertrand Russell, ¿no? Ambos defendieron, digamos, posturas muy similares, ¿no? Por ejemplo, la proposición la mesa es roja es verdadera cuando en la realidad se presenta que la mesa es roja, ¿no? Ahora, dijimos que existen otros planteamientos de la verdad, por ejemplo, la verdad como evidencia, que no es otra sino la teoría de Descartes, ¿no? Quien sostuvo en su momento que una idea es verdadera cuando se muestra de manera clara y distinta a la razón, ¿no? Solo cuando una idea se muestra de manera clara y distinta a la razón es que debemos admitirla como verdadera, ¿no? En este enfoque, la verdad se funda en una evidencia racional alcanzada por un sujeto, ¿no es cierto? Eh, es decir, la verdad como evidencia establece que una idea es verdadera cuando es captada por la razón de manera, eh, o sea, de una manera tan clara, tan evidente que no podemos negarnos a aceptarla, ¿no? Como tal, ¿no? Se nos presenta de una manera tan clara, ¿no? Y distinta que no podemos confundirla con ningún otro objeto, ¿no? De una manera tan obvia, ¿no? Que no podemos eh, descartarla, ¿no? Por ejemplo, el enunciado pienso, luego existo, ¿no? Se presenta la razón de una manera tan clara y distinta que no nos queda como, más que aceptarla como una verdad, ¿no? O por ejemplo, este, eh, el enunciado, ¿no? Los casados no son solteros. Bueno, sí, pues, ¿no? O sea, los casados no son solteros se presenta de una manera tan obvia, tan evidente, que no necesitamos que nadie nos demuestre que es verdadera, ¿no? Sino que sostenemos que por lógica sí, pues, ¿no? Es verdad, ¿no? Y finalmente tenemos la verdad como utilidad defendida por los filósofos pragmatistas, entre ellos el filósofo norteamericano William James, ¿no? Quien sostuvo que la verdad de algo, de un hecho, depende de la utilidad, del beneficio, de las ganancias que éste nos proporciona, ¿no? Por ejemplo, para un pragmatista el enunciado Dios existe es verdadero en la medida en que esa idea nos es útil en la vida, ¿no? Para mantener un orden en la sociedad, ¿no? El temor a Dios hace que la gente, digamos, limite su actuar, ¿no? Limite su actuar, no se excede en su actuar, ¿no? Muy bien, entonces esa es la verdad como utilidad, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos llegado al final de este pequeño resumen que hemos hecho de la clase que corresponde a la semana 8. Ahora voy nuevamente a apagar mi micrófono este, para este,
esperar a los estudiantes que tengan a bien ingresar a esta sesión para realizar sus preguntas. Gracias. Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora les voy a presentar el PPT que hemos realizado de la semana 8, ¿no? Y vamos a aprovechar para explicar este PPT, ¿no? Que es algo así como un resumen de toda la clase, ¿ya? Muy bien, ahora estamos viendo el PPT de la semana 8. El tema en cuestión es nociología. Esta palabra proviene de las voces griegas gnosis, que significa conocimiento, y logos, que equivale a teoría. Por ello, el significado etimológico de esta palabra es teoría del conocimiento, ¿no? Como se dijo, la nociología es la disciplina filosófica que estudia los problemas relativos al origen, a la posibilidad y a la esencia del conocimiento. Asimismo, estudia el problema de la verdad. ¿Cuáles son los elementos que participan en todo acto cognitivo? El sujeto, que es la persona que conoce; el objeto, que es todo aquello que se puede conocer; y la representación, que es la imagen eh, mental, el concepto o copia del objeto, ¿no? Empezaremos con el problema sobre la posibilidad del conocimiento, que se expresa con la pregunta: ¿es posible conocer la realidad? Al respecto se han planteado varias tesis, por ejemplo, el dogmatismo, que sostiene que es posible conocer la realidad tal como es, de manera absoluta, de manera confiable, ¿no? De manera fiable, ¿no? El escepticismo, que sostiene que no es posible conocer el conocimiento. Y finalmente la tesis criticista, que es una tesis tercerista, ¿no? Intermedia entre estas dos tesis antagónicas, que sostiene que sí es posible conocer al objeto, pero de manera parcial. Es decir, solo conocemos los fenómenos de las cosas, pero no a la cosa tal como es en sí misma, y a la cual Kant, el filósofo representante de esta tesis, que llamó a las cosas tal como son en sí mismas, las llamó noumenos, ¿no? Otro problema interesante es el referente al origen del conocimiento, que se expresa con la pregunta: ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo surge el conocimiento? Aquí también se han planteado varias tesis, ¿no? Como por ejemplo la del racionalismo, que sostiene que solo con la razón es que podemos obtener un conocimiento necesario y universal, ¿no? La tesis antagónica del racionalismo es la del empirismo, que sostiene que el conocimiento surge con los sentidos, ¿no? Y una tesis tercerista, intermediadora entre estas dos, es la del criticismo, que sostiene que el conocimiento surge tanto de los sentidos como de la razón, ¿no? Ahora, sobre la verdad se han planteado diferentes teorías. La más aceptada, la más extendida, es la verdad como correspondencia, que sostiene que una proposición o un hecho es verdadero cuando se corresponde con la realidad, ¿no? O sea, la proposición es verdadera cuando se corresponde con los hechos, ¿no? Pero también tenemos otras teorías, como por ejemplo la teoría de la evidencia representada por Descartes, y es, es aquella que sostiene que algo es verdadero cuando se capta de un modo tan claro y distinto que resulta evidente e indubitable, ¿no? Y finalmente tenemos la teoría de la verdad basada en la utilidad, ¿no? La verdad como utilidad, que sostiene que algo es verdadero de acuerdo con sus consecuencias, de acuerdo con sus beneficios, de acuerdo con su utilidad, ¿no? Entonces, este es un PPT interesante y a la vez útil, porque resume toda la clase que estamos trabajando en esta semana 8, ¿no? De una manera clara y sencilla para los estudiantes, ¿no? Voy a repetir las claves de la evaluación semanal. En cuanto a la pregunta de la lectura,
La respuesta se encuentra en la alternativa B de barco. Y en cuanto a los ejercicios de la semana, 1B de barco, 2B de barco, 3B de barco, 4A de avión, 5B de barco, 6B de barco, 7B de barco y 8E de nano. ¿Correcto? Entonces repito, 1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6B, 7B y 8B. Listo, entonces sigo esperando a que los estudiantes se unan a esta sesión para realizar sus preguntas. Cualquier consulta que tengan sobre los contenidos que se vienen trabajando esta semana o de semanas anteriores. Los espero, yo estoy en el horario de 3 a 5 de la tarde, así que todavía tienen tiempo para que puedan ingresar y hacer sus consultas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía y estoy esperándoles, pues, ¿no? Muchas gracias.